La gobernadora de Nueva York declaró el estado de emergencia por el azote de Ida. En la ciudad de Nueva York, prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al ser inundadas por prácticamente cascadas de agua que caían tanto por las escaleras de las estaciones como por los techos de los túneles, poniendo una vez más de relieve el importante deterioro de la infraestructura. Este fenómeno es considerado como un remanente del paso del huracán Ida, que desde el fin de semana pasado viene afectando a gran parte de los Estados Unidos. Ante esta situación y las fuertes inundaciones que se mantienen y que mantienen anegada a la ciudad y a sus alrededores, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia ante el azote del huracán Ida en la región, que llevó al Servicio Meteorológico de los Estados Unidos a emitir una emergencia por inundaciones repentinas para la ciudad neoyorquina. De igual manera... Ángela, ya está el entrevistado. Sí. Ok, vamos con el entrevistado. Robert Valencia, analista internacional. Muy buenos días, Robert. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Nuestra periodista Ángela quiere dialogar con usted, Robert. Robert, buenos días. Usted que está allí residiendo en la ciudad de Nueva York, que seguramente ha visto de primera mano lo que está ocurriendo, cuéntenos por favor qué es lo nuevo que se ha registrado en las últimas horas. ¿La emergencia continúa por las inundaciones? Bueno, después de la tormenta literalmente llega la calma, al contrario, los días entre lo que ha sido ayer y hoy, pues ha sido un día resplandoroso realmente, es decir, no estamos pasando por la tormenta ya, pero sí el miércoles tuvimos casualmente recibimos nosotros lo peor básicamente del huracán en el sentido de las cantidades de personas que han fallecido a raíz de eso. Pues el huracán, como ustedes saben, tocó en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, como huracán categoría 4, incluso con vientos más fuertes de lo que habían registrado cuando el huracán Katrina llegó a Nueva Orleans. Pero en esa zona del país no hubo tantos muertos como los hubo aquí en lo que se conoce como el área triestatal, que es Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut. Lamentablemente, lo que vimos el pasado miércoles fue una lluvia copiosa. De hecho, se dice que fue la lluvia más repetitiva, por ponerlo de alguna manera, o la más extensa en lo que lleva de historia la ciudad de Nueva York. Es decir, recibimos una lluvia torrencial por horas. Sin embargo, bueno, incluso no detuvo algunos eventos que ocurrían aquí en Nueva York, como por ejemplo el US Open, que es el abierto de tenis. Se estaba llevando con toda normalidad, pero afuera, lamentablemente, muchas personas tuvimos que lidiar con un clima inclemente. También se registraron tornados en Nueva Jersey, incluso en barrios que son predominantemente colombianos, como es el caso de Elizabeth en Nueva Jersey, donde hubo 9 muertos. Lo mismo ocurrió en Queens, que como ustedes saben es uno de los condados que componen la ciudad de Nueva York, donde también hay una gran colonia colombiana. Y lamentablemente lo que hemos visto fue el colapso de la infraestructura del metro, como usted bien señala. Bueno, no todas las líneas del metro fueron canceladas, algunas sí se tuvieron que cerrar por cuestiones de inundaciones, tuberías rotas, lo cual también habla de que la infraestructura, la cantidad de dinero que se invirtió en el metro aquí en Nueva York, pues ya al descubierto que no se ha hecho un trabajo suficiente para paliar lo que ya básicamente es una realidad, como dijo la gobernadora, que es el cambio climático que genera estos monstruosos fenómenos naturales y que ya prácticamente es parte de nuestra vida. Lamentablemente la infraestructura no solamente en temas de transporte, sino también de hogares, porque hubo también ahora en Nueva York, y perdón que me extienda tanto, ahora se trae a colación el tema de apartamentos que son o sótanos de casas antiguas que se convierten en apartamentos, y muchas de las personas que fallecieron porque vivían en sótanos que son convertidos en apartamentos y que muchos no tienen estándares de seguridad del estado de la ciudad, y eso también llevó a que muchas personas perdieran la vida
por los lugares en donde habitan. Así que es una situación bastante complicada, indudablemente, pero pues aquí la vida transcurre normal, en el sentido de que pues Nueva York hay algunas líneas que están interrumpidas, pero siguen las operaciones de recuperación, porque el daño a la infraestructura tanto en Nueva Jersey como en Nueva York fue significante. Nueva York tuvo problemas, pero no colapsó. Bueno, si no colapsó durante el 9/11, yo no sé qué otra cosa puede llegar a ocurrir. Es decir, bueno, obviamente Nueva York, yo creo que en la última década ha vivido los embates de los huracanes, una cosa que realmente pues no ocurre con mucha frecuencia. Es decir, lo que hemos visto, por ejemplo, pero digamos, este año ha sido una gran excepción, porque no solamente tuvimos al huracán Ida, o por lo menos las remanentes del huracán Ida, sino que también hace algunas semanas tuvimos otra tormenta, que era la tormenta Henry, o Henry, como le llamaban acá, que llegó al área de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es una porción de Estados Unidos donde está Massachusetts, Boston, New Hampshire, Maine, los estados del norte de Estados Unidos, que realmente no habían registrado ese tipo de fenómenos naturales en mucho tiempo, y recibieron una tormenta tropical en su territorio. Regularmente siempre es en las áreas del sur de Estados Unidos, Florida, Carolina del Norte, Luisiana, Texas, son estados que tradicionalmente reciben esos huracanes, y más ahora que se acerca el pico de la temporada de huracanes, porque como ustedes saben, la temporada de huracanes comienza a finales de mayo y termina a finales de noviembre, pero la temporada más álgida, más intensa de estos huracanes se registra prácticamente en estos instantes, en estos momentos, a comienzos de septiembre. Así que lo que estamos viendo son fenómenos naturales que no tenían un patrón de comportamiento como lo que estamos viendo hasta el momento, y vemos que Nueva York, una ciudad que a diferencia de otros lugares, pues parece que no está preparada para huracanes. Lo vimos con Sandy en el 2012, que también colapsó la mitad de Manhattan, pero la ciudad transcurre como siempre. Es decir, esta es la ciudad que no duerme, literalmente, es una ciudad que sigue manteniéndose. El clima estamos bien realmente, pero obviamente pues las inundaciones siguen, más que todo en áreas de Queens. Yo creo que Queens lamentablemente fue el condado que peor recibió los embates de las remanentes del huracán Ida, y donde muchos hispanos viven, donde muchos colombianos viven, y ahora pues muchas personas se han quedado sin hogar y sin pertenencias. Robert, teniendo en cuenta que Estados Unidos está cada año azotado por estos embates de los fenómenos climáticos, ¿se deberían tomar, digamos, decisiones adicionales? ¿Se debería prever la llegada dependiendo de la intensidad, por supuesto, de estos fenómenos? Digamos, mi pregunta va enfocada en que es suficiente cuando ya está la emergencia, decretar este mismo estado de emergencia. ¿No es demasiado tarde? ¿Se podría, digamos, anticipar a eso? Bueno, se puede anticipar en el sentido de que obviamente hay que mejorar la infraestructura. Pues el gobierno pasó un paquete de más de $3 billones para comenzar a actualizar la infraestructura, y obviamente no solamente actualizarla, sino que realmente cumpla por lo menos con una nueva realidad, como digo, que es el cambio climático. El cambio climático está acá. Bueno, yo no sé si ustedes escuchan las sirenas de los bomberos. Sí. Están pasando por aquí. Es que realmente la situación, pues, en algunas áreas de la ciudad sí está mal. Por lo menos donde yo estoy no estamos tan mal, pero sí hay áreas de la ciudad donde la actividad de bomberos y policías ha sido muy activa. Respecto a su pregunta, sí, el tema de infraestructura está ligada con el cambio climático, obviamente. Pues me parece que lo que hemos visto es, un problema en la infraestructura de las carreteras, de los sistemas de trenes, en la infraestructura energética, en la malla vial, en la malla de energía, de todo lo que tiene que ver con electricidad. Lamentablemente ya es una realidad el cambio climático. Lo vimos, por ejemplo, en el reporte que sacó las Naciones Unidas el mes anterior, donde hablaba de que ya se está acelerando incluso el calentamiento global.
Y tiene que ver mucho con esto, porque entre más caliente esté el planeta, pues más intenso van a ser y con más frecuencia van a ser estos fenómenos naturales. Entonces, el gobierno aprobó este paquete de ayuda precisamente con el fin de mejorar la infraestructura del país, que básicamente no resiste ni siquiera un huracán, realmente, y esa es la realidad, y eso lo estamos viendo. Y también el hecho de que pues ahora el gobierno lo que está tratando de hacer es de conminar a que nosotros digamos hagamos una transición de energía sucia, que básicamente es la que ha contribuido a esto, ¿no? La quema de combustibles fósiles es lo que ha contribuido a esto. Y lo que se quiere hacer es impulsar tecnologías limpias que por lo menos mitiguen algo el efecto del cambio climático, porque no solamente es los golpes de calor y estos huracanes, sino que también son los veranos extensos, son los veranos más calientes que ha registrado Estados Unidos, las sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se desencadenan muchas cosas y vemos estos fenómenos que ya ciudades de la talla de Nueva York pues no resisten ya este tipo de situaciones, precisamente porque la infraestructura es muy antigua, pero vamos a ver qué puede hacer ese paquete de ayuda o por lo menos este estímulo económico que aprobó el gobierno. Ahora, todavía existen ciertos grupos que se resisten a un cambio dadas las condiciones. Obviamente hay muchos intereses de por medio de parte de la industria poderosa del petróleo y del gas natural y del carbón, pero es una realidad latente y bueno, lo estamos viendo hoy, ¿no? Es triste lo que pasó principalmente en Elizabeth de Nueva Jersey y en Queens de Nueva York, donde las gentes más o menos favorecidas son las que cargan a cuestas los efectos del cambio climático. Robert, ¿cómo le fue en el estreno a la señora Kathy Hochul, la nueva gobernadora de Nueva York? Porque le tocó estrenarse de afán, ¿no? Sí, es la primera crisis que ella enfrenta después de que Andrew Cuomo haya renunciado a la gobernación de Nueva York. Me parece que ha hecho un trabajo, bueno, se ha hecho presente, ¿no? Ha dado la cara, obviamente, digamos en el sentido de que es una gobernadora que ya tenía un bagaje de experiencia recorriendo el estado. A eso se dedicaba cuando era vicegobernadora. Ella se conoce el estado de punta a punta. Así que obviamente, pues ya la presencia de ella era presente, valga la redundancia. Así que, pues hasta el momento ha hecho un buen trabajo. Me parece que está a cargo de las jornadas de operación, no solamente ella como gobernadora, sino también otros oficiales, como por ejemplo Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York. Así que, obviamente, si hablamos de la presencia de ella como tal y de las operaciones, lo está haciendo bien, pero obviamente veremos cómo transcurre estas jornadas de operación, porque como ustedes saben, pues la lluvia torrencial fue el miércoles, o sea, estamos hablando hace 2 días, así que pues vamos a ver cómo transcurre, qué tipo de ayuda recibirán los damnificados en algunas áreas de la ciudad que, como vuelvo y menciono, pues se vieron muy mal frente a este fenómeno natural que básicamente pues nos tomó de sorpresa, en el sentido de que no pensábamos que fuera tan fuerte realmente, y paradójicamente, como hoy me menciono, hubo más muertos en esta área del país que en áreas de Luisiana y de Texas, que fueron los que recibieron la peor parte tal vez del huracán Ida. Sí. Robert Valencia, analista internacional, comunicado desde Nueva York. Muchas gracias por estar comunicado con Radio UNAL. A ustedes muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Buen fin de semana, Robert. Igualmente, gracias.